la bienvenida a este webinar organizado por Tecnoimagen, donde desarrollaremos a fondo el programa Allurion para el descenso de peso en forma rápida y saludable. Mi nombre es Facundo Bulén, soy médico especialista en cirugía general, cirugía de obesidad y mini invasiva. Me acompaña en esta presentación la licenciada Verónica Cornú. Ella es nutricionista, especialista en nutrición de adultos, y el doctor Joaquín González Villanueva. Él es médico clínico, diabetólogo, y nos falta nuestro psicólogo, que justo no se pudo conectar a esta reunión, pero los cuatro conformamos el equipo multidisciplinario para el tratamiento de la obesidad. Durante los próximos 45 minutos intentaremos desarrollar a fondo el programa Alurión y responder todas las preguntas que puedan surgir eh, durante la presentación. Las preguntas se podrán realizar a partir del chat, el cual en la solapa de preguntas y respuestas. Ahí podrán preguntar y nosotros responderemos. El chat permanecerá cerrado. Ahora voy a compartir mi pantalla este, para poder comenzar con la presentación. Bueno, les comparto el temario sobre los temas que trataremos. En primer momento, vamos a definir lo que es la obesidad y por qué es tan importante el abordaje multidisciplinario y las herramientas tecnológicas para una pérdida segura y sostenida del peso, para centrarnos de lleno después en el programa Alurión y en su herramienta, que es el balón gástrico ingerible. Responderemos todas las preguntas que surgen de las consultas con nuestros pacientes, y posteriormente daremos lugar a la respuesta de las preguntas que surjan de este seminario. Para empezar con este seminario web, primero nos interesa saber qué esperan aprender del mismo, y para esto les voy a agradecer que si pueden ir a la parte de encuestas en la derecha del seminario web y responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es sobre qué soluciones para perder peso han probado hasta el momento. Ahí tienen distintas opciones, tienen 30 segundos para poder responder esta pregunta. Bueno, muy bien. Eh, Veremos todo esto, todas sus respuestas durante la sesión, y nos centraremos en los aspectos que les parezcan más importantes. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto peso estiman perder? Tienen 30 segundos para responder. Perfecto, con la votación. Eh, Ahora sí, nos vamos a centrar directamente en la presentación. Vamos a empezar definiendo a la obesidad y al sobrepeso como la acumulación anormal o excesiva del tejido graso, que puede ser perjudicial para la salud. Una manera fácil y rápida para valorar esta condición es el índice de masa corporal, como pueden ver ahí a la izquierda, a la derecha de la pantalla. Es decir, la relación que existe entre el peso y la talla. Aunque este resultado es un dato estadístico, durante la evaluación inicial, en conjunto con los datos que surgen a partir del interrogatorio y del examen físico en el consultorio, nosotros podemos determinar de manera correcta el exceso de peso que presenta el paciente. Además, existen ayudas tecnológicas más precisas que durante la evaluación en conjunto con el equipo multidisciplinario nosotros iremos solicitando a nuestros pacientes a fin de establecer cómo es la composición corporal de ese peso. La obesidad
es una enfermedad crónica cuyo origen es multifactorial, es decir, que su aparición depende de muchos factores y no simplemente de comer en exceso o de no hacer actividad física. Existen factores hereditarios, factores congénitos, factores metabólicos, factores ambientales que hacen que esta enfermedad sea tan compleja en entenderla y a su vez tan difícil y tan complejo su tratamiento. El sobrepeso, como pueden ver en la filmina, no afecta solamente al aspecto físico, sino también a la salud. Yo les podría nombrar alrededor de 100 enfermedades distribuidas o más de 100 enfermedades distribuidas por cada aparato y sistema que están en íntima relación con la obesidad o que son consecuencia de ellas. Entre las más comunes, como pueden ver en la filmina, tenemos a los trastornos metabólicos como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas como la predisposición aumentada para sufrir accidentes cerebrovasculares o sufrir infartos agudos de miocardio o sufrir hipertensión arterial, a poder sufrir trastornos osteoarticulares y que en muchos casos llegan a ser incapacitantes y, como dice ahí también, al desarrollo de algunos tipos de cáncer que están en relación directa con la obesidad del paciente. Por lo anteriormente dicho, resulta de que esta es realmente una enfermedad de difícil tratamiento y esta condición de cronicidad hace que la mayoría de los pacientes no se sientan conformes con los resultados obtenidos. Desde hace tiempo que los profesionales de la salud nos centramos en el origen multifactorial de esta enfermedad, por lo que el abordaje del tratamiento tiene que ser de manera multidisciplinario para lograr los mejores resultados, es decir, actuando sobre la mayoría de los factores que conducen a que nuestro paciente tenga obesidad. Al mismo tiempo, nos encontramos en la búsqueda incansable de poder conseguir una solución definitiva para esta enfermedad con un tratamiento que sea lo menos invasivo posible y con resultados aceptables a largo plazo. Como pueden ver en las filminas, la mayoría de los pacientes se sienten frustrados en cuanto a los tratamientos que han probado hasta ahora. Y en una encuesta que se realizó, vimos que el 76% de los pacientes no está plenamente satisfechos con las soluciones probadas para el descenso de peso. Ahora sí nos vamos a centrar más que nada o vamos a abordar el programa Alurión como un programa de pérdida de peso saludable. Es decir, este es uno de los tratamientos que nosotros utilizamos en nuestra clínica para los pacientes con sobrepeso y obesidad, que consideramos sería la mejor indicación luego de una correcta evaluación por nuestro equipo multidisciplinario. Como les dije, el abordaje de la obesidad tiene que ser en base a un programa integral con un equipo especializado para lograr una pérdida de peso saludable y sostenida en el tiempo. Lo que hemos observado es que los pacientes que se someten al programa Alurión pierden en una media de entre el 10 al 15% del peso corporal total. Este peso corporal total es el peso con el que inician el programa y durante todo ese tiempo van a recibir asistencia multidisciplinaria en el proceso de esta pérdida de peso. A su vez, contamos con una herramienta innovadora que es el balón gástrico ingerible, que no necesita cirugía, anestesia ni endoscopía, tanto para la colocación como para la extracción. Bien, a partir del uso de estos del balón gástrico ingerible, logramos que el paciente adquiera hábitos saludables de vida y de alimentación en forma rápida, consiguiendo así un descenso de peso saludable. Una consideración importante en este momento es establecer que se trata de un programa integrado por un equipo multidisciplinario, como dije anteriormente, altamente capacitado y que utilizamos esta herramienta efectiva para lograr el descenso de peso este, en el lapso de estos 4 a 6 meses. No tenemos que dejar de lado que esta herramienta debe ser usada en el contexto de un programa con un seguimiento individualizado por parte del equipo multidisciplinario que generará la contención y la motivación durante todo momento al paciente para lograr los mejores resultados luego de finalizado el tratamiento con el balón gástrico alurión. Los balones gástricos inducen la pérdida de peso al incrementar la sensación de saciedad, retrasando la evacuación gástrica y reduciendo la cantidad de alimentos ingeridos en cada comida. Como ustedes pueden ver en la filmina, vemos una cápsula. Esa cápsula es es el balón vacío
ese balón vacío está cubierto por una cápsula de un material degradable al ponerse en contacto con los líquidos y conectado en su extremo a un catéter fino por el cual se va a suministrar líquido para llenar en última instancia el balón. Ustedes pueden ver también a la izquierda de la pantalla el balón gástrico lleno, que tiene un tamaño aproximado, un volumen aproximado de unos 500 centímetros, 550 centímetros cúbicos, y el vaso que ustedes ven ahí explica básicamente cómo se coloca el balón. Lo único que necesitamos es un vaso que el paciente trague la cápsula y que tome un vaso de agua para permitir el descenso de la cápsula hacia el estómago. A partir de lo dicho anteriormente, les tengo que decir que la colocación del balón gástrico al urión se realiza durante una breve consulta que no dura más de 15 minutos, se hace en forma ambulatoria y no requiere ningún tipo de anestesia, no requiere endoscopía ni ser un procedimiento de internación tanto para la colocación como para la extracción. Tenemos tres momentos importantes en el proceso de la colocación del balón gástrico. El primer momento es la ingesta de esta cápsula que, como les dije anteriormente, tiene unido al balón un tubo fino que es el catéter por el cual va a ingresar el líquido que va a llenar el balón posteriormente. En este primer momento, luego de la ingesta de la cápsula, se realiza una radiografía para asegurarnos de que el balón está dentro del estómago y colocado en posición correcta. Luego, a partir de ese momento, recién se inicia la segunda fase, que es la fase de llenado, que se hace a partir de la conexión del extremo libre del catéter a un suero o una solución que ya viene preparada por alurión, que es una solución estéril, y se realiza por medio de una presión constante que se le da por un manómetro a alrededor de 250 milímetros de mercurio. Este proceso de llenado dura alrededor de 5 minutos y posteriormente a esto se realiza una nueva radiografía para confirmar que el balón está lleno, y posterior a esto viene la tercera etapa donde se retira, perdón, el catéter con mucho cuidado a partir de directamente de tracción. A partir de esto, el balón queda adentro del estómago completamente lleno y totalmente sellado en el lugar donde estaba el catéter. Bueno, el proceso de eliminación, como dice a la derecha de la pantalla, es alrededor de las 16 semanas después de colocado el balón. Son 16 semanas más menos una semana en promedio, y el balón se vacía a partir de su válvula de descarga, que es esta que ustedes pueden ver acá. Esta valvulita se abre totalmente alrededor de la semana 15, semana 16 o semana 17, y se elimina por sí solo. Es decir, por medio de la materia fecal. En un pequeño porcentaje de los casos, el balón puede eliminarse por medio del vómito, pero no tiene ningún tipo de correlación clínica, o sea, no pasa nada. Bueno, ¿cómo funciona el balón? El balón funciona como un dispositivo para facilitar la adquisición de hábitos, es decir, transformar estas acciones de comer menos, porciones más chicas, evitar los picoteos, los atracones, transformar estas acciones en hábitos para lograr un mayor descenso de peso y permitir mantener este descenso de peso a lo largo del tiempo una vez que nosotros no tengamos el valor. El balón tiene un mecanismo de acción de tipo restrictivo, es decir, que ocupa lugar dentro del estómago y con esto genera que la capacidad del estómago como reservorio se vea disminuido. Esto induce a la pérdida de peso al incrementar la sensación de saciedad, porque el paciente se siente lleno más rápido, con porciones más chicas, y también tiene otra característica que es retrasar la evacuación gástrica, es decir, que los alimentos permanecen más tiempo dentro del estómago y esto hace que el paciente tenga menos apetito, lo que nos ayuda en última instancia a no picotear entre horas. A su vez, durante toda la educación que el paciente va recibiendo durante el programa, lo que podemos observar es que se alivia, aprendemos a diferenciar lo que es el apetito, tener apetito por hambre y tener apetito por ansiedad. Entonces, en todo este proceso, el balón nos va facilitando este tipo de educación.
Bueno, ¿cuánto peso estima que se perderá? Bueno, lo que hemos visto es que con el balón gástrico alurión o balón gástrico ingerible, el peso se pierde alrededor del 10 al 15% del peso corporal total. Esto es la media, o sea, generalmente se puede perder un poquito más y esto dependerá mucho del aprovechamiento del paciente con el programa. Y hemos observado también que en un 95% de los casos la pérdida de peso puede mantenerse al año después de eliminar el balón. Esto se logra a partir de que el paciente adquiere hábitos saludables de vida y de alimentación que le permiten mantener el descenso de peso logrado con el programa Alurion. Y para que ustedes tengan idea, que la pérdida de tan solo el 5% o más de su peso corporal total puede reducir significativamente el riesgo a sufrir complicaciones relacionadas con la obesidad, como las que nombramos al principio, como pueden ser la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y un montón de enfermedades que están relacionadas con la o que son producto de este grado de obesidad. Lo que les muestro en esta filmina o en esta diapositiva es cómo en un trabajo se observó que el programa Alurión mostró una mejoría en la calidad de vida en todos los aspectos, no solamente en la función física, sino también en la autoestima, en la vida sexual, en la angustia frente al público o también en su actividad laboral. Tienen que tener en cuenta que el balón Alurión es el centro de un programa y no es el programa en sí, sino que usted va a estar supervisado por parte de un equipo multidisciplinario, donde vamos a tratar de que se logre la contención y la motivación necesaria para que en estos 6 meses de tratamiento usted tenga un asesoramiento por parte de la nutricionista, del psicólogo, del médico clínico y en este caso mío también, que soy cirujano. Nuestro grupo es un grupo profesional experto que se ha formado para poder llevar a cabo la colocación del balón y el seguimiento del paciente durante todo este periodo de tiempo para lograr los mejores objetivos, los mejores resultados. Por otro lado, también nos valemos de otras ayudas tecnológicas que van a ser entregadas al paciente que inicie el programa Alurión, como es un reloj y una balanza que van a estar conectados en tiempo real a una aplicación de Alurion que ustedes van a tener a su alcance en su teléfono celular. Estas herramientas modernas nos sirven a nosotros para que usted mantenga la motivación, para poder supervisar su avance, tanto usted como el grupo médico, y monitorear su estado de salud. En la báscula o la balanza lo que usted va a poder observar es el índice de masa corporal, además del peso, y además otros datos como la grasa corporal total y algunos otros ítems que va a explicar más adelante la nutricionista. Por otro lado, el reloj es un reloj tipo smartwatch que aparte de los parámetros de salud, como la frecuencia cardíaca, tiene otras funciones como la actividad física y la actividad del sueño, que todo esto se sincroniza con la aplicación de Alurión para mantener la motivación y un estilo de vida saludable. Esto ustedes lo van a poder compartir con nosotros, los médicos o los especialistas, con sus familiares, con amigos y van a poder ustedes mismos valorar, evaluar el descenso de peso logrado en el tiempo. Bueno, ¿cuáles son los hitos claves para el éxito de este programa que, como dije al principio, dura 6 meses? Dura 6 meses porque al principio se toma un mes previo a la colocación del balón, donde el paciente entabla una conversación con el médico, se realiza una evaluación clínica, una evaluación nutricional, una evaluación psicológica y una evaluación con el médico cirujano para lograr aptitud y establecer cuál es el tratamiento más adecuado en forma personalizada. Como les dije, van a conocer a la nutricionista, van a empezar un plan de alimentación saludable previo a la colocación del balón
y a partir de la colocación del balón empieza la pérdida de peso de manera exponencial. Van a utilizar las herramientas que el programa les provee para supervisar el avance y alrededor de 16 semanas, es decir, 4 meses después de la colocación, el balón se va a vaciar en forma automática y se va a eliminar por sí solo. Después, habitualmente todos nuestros pacientes continúan con un hábito saludable de vida y de alimentación, continúan con la actividad física y con el seguimiento principalmente con la nutricionista. Una pregunta recurrente en las consultas surge a partir de que si se puede seguir perdiendo peso después de los 6 meses, o sea, después de completar el tratamiento con el programa Alurión. Y la realidad es que sí, la realidad es que se puede seguir perdiendo peso e incluso en algunos casos, adicionalmente, se puede eh, colocar un segundo balón, es decir, un balón secuencial, cuando queremos lograr objetivos adicionales de pérdida de peso. Como les comenté anteriormente, en promedio se pierde alrededor del 10 a 15% del peso con la colocación de un primer balón, aprendiendo esto a mantener estos hábitos saludables de vida y de alimentación. eh, y después se hace una pausa donde se continúa con el asesoramiento nutricional y en algunos casos, adicionalmente, se pueden tener otro tipo de objetivos para perder más peso y en esos casos se coloca un segundo balón, donde, como pueden ustedes ver, se pierde alrededor del 10 al 15% de peso. Entonces podemos llegar hasta un 40% en la pérdida de peso total al año de iniciado el programa. Otra pregunta que surge es, ¿qué pasa, o si puedo tragar la cápsula? ¿Qué pasa si no la puedo tragar? Bueno, para brindarles un poco o trasladarles tranquilidad, les digo que la mayoría de los pacientes pueden tragar la cápsula sin ningún tipo de problema. En un estudio reciente con muchos pacientes se observó que el 99% de los mismos fueron capaces de ingerir el dispositivo y que solamente un 32% necesitó asistencia por parte del colocador por medio de un estilete. Este estilete es una manera de dejar rígido este catéter que, como dijimos, estaba hueco por dentro para poder llenar el balón con líquido. Y lo que hacemos es colocar este estilete metálico que es muy finito por dentro del catéter y dejamos rígido el catéter y entonces el paciente solamente tiene que tragar, empujamos nosotros, lo asistimos cuando el paciente traga para que trague la cápsula sin ningún tipo de problemas. Bueno, otra pregunta es, ¿cuánto tiempo permanece introducido el balón? Bueno, como les dije anteriormente, el balón permanece aproximadamente 16 semanas, una semana más, una semana menos, eh, donde a partir de la válvula de descarga que se activa por tiempo a la altura de ese tiempo, de esas 16 semanas, el balón se desinfla totalmente en forma automática porque está lleno a presión. Entonces se elimina después naturalmente, en forma natural, con la materia fecal cuando uno va al baño. Ese líquido que queda dentro del estómago se absorbe en su mayoría en el intestino y no tiene ningún tipo de toxicidad para el organismo, ni genera ningún perjuicio en la salud. En un estudio pudimos demostrar que el 45% de los pacientes no notaba la eliminación del balón, y en un pequeño porcentaje o en casos excepcionales, el paciente puede vomitar este balón vacío que no tiene ninguna implicancia en cuanto a si puede o no tener un problema clínico a partir de eso. Por último, muchos pacientes me preguntan qué efectos secundarios tiene este balón. La realidad es que algunas personas experimentan náuseas, cólicos y ocasionalmente vómitos tras la colocación del balón. Yo diría, para ser sinceros, que la mayoría los presentan, pero estos síntomas son
pasajeros y totalmente llevaderos, y habitualmente desaparecen a las 48 horas de colocado del balón. Como dice ahí, los efectos secundarios desaparecen en la primera semana. Yo les diría que a partir de las 48 horas ya el paciente no tiene esta sintomatología de sensación de estómago lleno, de dificultad para ingerir los líquidos, o lo que también puede ocurrir ocasionalmente, que son los cólicos, que son cólicos de segundos o dolores mínimos que son totalmente soportables. La mayoría de las personas vuelve a hacer su actividad física diaria normal después de 48 a 72 horas de colocado del balón. Nosotros habitualmente le decimos a los pacientes que lo ideal es colocarles el balón un día viernes para que tengan ese sábado y domingo de recuperación tranquilos en su domicilio. Este, esto en el caso de que los síntomas duraran más tiempo de lo habitual, o que el paciente necesitara algún tipo de medicación. Existen medicaciones simples que pueden ser utilizadas, pero esto lo reservamos para casos puntuales, y habitualmente no es necesario ninguna medicación para controlar estos síntomas. Si nosotros usamos un protocolo de médico para la colocación del balón, que consiste en la ingesta de un comprimido 2-3 horas antes a la colocación del balón, que lo que permite es reducir este reflejo nauseoso, que va a permitir que el paciente pueda ingerir sin problemas el balón. Y también detener ese catéter, que por ahí es lo que más les puede llegar a molestar al paciente, tener el catéter a nivel de la garganta, como dicen. Bueno, ahora bien, nos vamos a centrar en el programa de seguimiento, y para esto voy a dar lugar a que continúe la presentación la licenciada Verónica Cornú, que es nuestra nutricionista, y ella va a poder brindarles una mejor explicación en cuanto al seguimiento del programa. Bueno, Vero, dejo todo en tus manos. Bueno, muchas gracias, Facundo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este encuentro y muchas gracias también a los organizadores que han hecho posible que estemos acá presentes. Mi nombre es Verónica Cornú, como muy bien me presentó Facundo. Soy licenciada en nutrición y formo parte del equipo interdisciplinario de la clínica del Dr. Bulem. Yo me voy a concentrar en contarles un poco sobre el seguimiento que tiene el programa Alurion. Como ya nombró Facundo en diapositivas anteriores, este programa consta de 4 áreas fundamentales para abordar el tratamiento del paciente en forma interdisciplinaria. Esas áreas son el área clínica, el área psicológica, el área de actividad física y el área de nutrición. Y estas áreas participan en el programa en 2 momentos importantes. Uno de ellos es el momento pre-colocación balón y post-colocación balón. Enfocándonos en la pre-colocación balón, que por lo general, como mínimo es un mes previo, puede llegar a extenderse un poco más. En esta etapa, el balón, si querés, Facu, pasa a la siguiente diapositiva. Bien, en esta etapa, las 4 áreas hacen una evaluación importante de la situación actual del paciente, enfocada en el área nutrición, que es lo que me compete. Se realiza evaluación del paciente a través de una consulta presencial, en donde se pesa al paciente, se lo mide, se evalúa el porcentaje de grasa a través de una bioimpedancia, no solamente para ver la relación peso-altura a través del BMI, sino a través de la relación de su músculo y su grasa, y para en un futuro poder comparar y evaluar los progresos que han tenido. También se realiza una evaluación de las patologías que presenta el paciente, los hábitos alimentarios que presenta y fundamentalmente las expectativas que tiene el paciente, enfocándonos en la escucha, que es fundamental para poder guiar en un futuro a ese paciente. Todos los pacientes son diferentes y en el área nutricional tenemos que evaluar
para poder indicar el camino alimentario correcto o el más adecuado para cada paciente. En esta evaluación, donde le damos mucha importancia a la evaluación clínica nutricional, es evaluar fraccionamiento alimentario, evaluar la calidad de alimentos que consume, las cantidades que consume, y empezar a darles herramientas para autoevaluarse, para autocontrolarse, es importante. Eso se realiza en una primer consulta desde el área nutricional con un seguimiento. Al igual que en el área psicológica y en el área clínica, se hacen los chequeos correspondientes y la evaluación actual de cada paciente. A partir de esa consulta se hace una propuesta de un plan de alimentación donde se trabaja con 4 pilares fundamentales. Uno de ellos es la hidratación, de evaluar la hidratación e indicar la hidratación que corresponde, e ideal, fundamental para la precolocación. Por otro lado, se trabaja la calidad, cantidad y distribución del alimento, haciendo una propuesta alimentaria que después se va a reevaluar en las consultas siguientes. ¿Sí? Con respecto a la precolocación, la preparación alimentaria que se necesita es muy simple. No se necesita una dieta especial para colocarse el balón, simplemente 12 horas previas a la colocación se deben consumir líquidos claros y 2 horas previa a la colocación, un ayuno sin líquidos y sin sólidos. Con esto quiero transmitir que no es que tienen que estar una semana con alguna dieta líquida especial para ese momento. Simplemente se prepara ese estómago que esté lo más adaptado posible para recibir este cuerpo extraño que es la cápsula que consume. Y posteriormente, luego del procedimiento, durante 5 a 6 días se realiza una progresión alimentaria donde se comienza con un consumo de líquidos y se va progresando según la tolerancia del paciente y según la aparición o no de síntomas, cada 24, 48 horas a una progresión blanda y después luego una alimentación sólida. ¿Sí? Lo fundamental de la progresión alimentaria es la consistencia y la calidad del alimento. Y obviamente la cantidad, teniendo el balón colocado en estómago, nos ayuda mucho porque el paciente disminuye mucho su capacidad gástrica y va a disminuir el apetito. Por lo tanto, las cantidades van a ser muy pequeñas. Después de 5 a 6 días, ya estamos en condiciones de manejar una alimentación equilibrada y saludable, con ciertas selección de alimentos para que la digestibilidad sea lo más aceptable posible y el paciente se sienta lo más cómodo posible. ¿Sí? Con respecto a al seguimiento posterior, en ese momento, ese fin de semana que generalmente colocamos el viernes el balón, durante sábado y domingo que están con dieta líquida, hacemos un seguimiento con los médicos del equipo para que el paciente no se sienta solo, se sienta totalmente acompañado a través del teléfono, a través de WhatsApp, y en 4 días o al 5.º día ya hacemos una consulta presencial donde el paciente asiste al consultorio y podemos ver no solamente telefónicamente, escuchar cómo está, sino ver cómo se siente, al margen de evaluar qué es lo que va pasando con la incorporación de alimentos. En esta filmina apuntamos a, por ejemplo, las dificultades que tiene el paciente, qué dificultades tiene post colocación balón. Los pacientes tienen una aceptación muy positiva, una respuesta de descenso de peso significativa en muchos pacientes, otros pacientes el ritmo de descenso es un poco más lento, pero todos los pacientes bajan de peso, ¿sí? Muchas veces la ansiedad participa mucho en estas consultas, el paciente se pone muy ansioso y muy preocupado solamente con el número de la balanza y hay que empezar a trabajar en cambios de hábitos porque luego, después de la eliminación del balón, lo que nos queda va a ser este cambio o esta conducta alimentaria modificada que necesitamos mantener en el tiempo. Generalmente las dificultades que se presentan son muchas veces viajes, eventos, determinadas juntadas familiares donde hay excesos de alimentos y el paciente se encuentra un poco extraño frente a esta situación. Por lo tanto, hay que trabajar con el cambio de hábito, con mejorar la selección de alimentos y acompañar esto con una buena hidratación, obviamente. Hay que tratar de escuchar el cuerpo
y ver cómo se siente, no solamente evaluar el bienestar con un número de la balanza, sino empezar a sentirse más cómodos, más livianos, con más facilidad para hacer ejercicio, descansar mejor, eh, que la ropa empiece a sentirse más, o cuando se pone la ropa, sentirse más cómodo. Y fundamentalmente hay que hacer un gran esfuerzo en las consultas, en ayudar al paciente a reconocer las sensaciones de saciedad y de hambre, ¿sí? Que esto muchas veces se trabaja mucho en el consultorio porque es difícil de interpretar. El paciente recibe un asesoramiento en las consultas posteriores al balón personalizado. No hay una dieta específica. Hoy en día se trabaja siempre con una dieta equilibrada, saludable y adaptada al paciente. Hay pacientes que tienen una tendencia a alimentación más proteica y una alimentación más equilibrada a otros pacientes. El seguimiento nutricional continúa durante los 4 meses, en un primer momento con consultas más intensas y posteriormente cuando ya el paciente logra generar cambios de conducta, las consultas nutricionales se van espaciando y se refuerza mucho más el seguimiento psicológico, que es fundamental para poder mantener la motivación y claro el objetivo. Con respecto a la actividad física, hacemos un asesoramiento también, una evaluación. Hay muchos pacientes que no hacen nada de actividad física y otros que sí realizan actividad física y la fomentamos y tratamos de mantenerla y generar una perseverancia en esta actividad. No solamente recomendamos el ejercicio aeróbico, sino también el trabajo de fuerza para poder fortalecer la masa musculoesquelética. Que eso también lo cuidamos mucho y evaluamos mucho el proceso en la pérdida de peso, que no haya pérdida o exceso de pérdida de masa muscular. Eh, en cuanto a la parte de actividad física, ahora ya enseguida vemos los testimonios de nuestros pacientes. Otra cosita que quería rescatar de la actividad física, que es muy importante que la actividad física sea programada y guiada. ¿Sí? Muchas veces hacemos actividad física, salimos a caminar con amigos o hacemos actividad física en la casa y hay veces que lo hacemos y otras veces que no. Cuando estamos guiados, cuando estamos controlados, la perseverancia o la continuidad de la actividad física favorece al tratamiento. Tanto la actividad física como el cuidado mental, la parte clínica y el plan de alimentación son los pilares fundamentales de este tratamiento y de este programa Lurio. Ahora vamos a compartir un testimonio de una de nuestras pacientes. Bueno, los invito a escucharla. Perdón, Vero, que recién pasé las diapositivas quizás un poco rápido, te pido mil disculpas, No pasa nada. pero bueno, esto es en vivo. Bueno, como dijo Verónica, vamos a compartir algunos testimonios reales de pacientes nuestros que ya han completado el tratamiento y en cada uno de los testimonios vamos a brindarles información de su caso en particular. Van a ver que son muy variados y muy interesantes. Bueno, el primer testimonio es de Laura, que tiene 74 años. Hola, soy Laura Rigoni, tengo 74 años y el año pasado, en mayo, o sea, mayo del 2022, me puse el balón gástrico. Cuando llegué a la primera consulta pesaba 82 kilos, bajé 20 kilos y más. He mantenido el peso y no tuve ninguna dificultad, ni en la colocación, que me tomé la pastilla perfectamente, ni durante el tiempo que tuve puesto el balón. He conservado el peso con algunas oscilaciones, 2 kilos más, 2 kilos menos, pero en general he mantenido el peso. Hice toda clase de dietas y tratamientos y ninguno me dio resultado. El único que me dio resultado es este. Llevo casi un año, más de un año y estoy perfectamente bien y con un peso mantenido a raíz del balón. Bueno, muchas gracias. Adiós. Bueno, con respecto a esta paciente,
Si ustedes pueden ver, es una paciente añosa de 74 años que tenía asociado a su obesidad hipertensión arterial, trastornos en el metabolismo de los lípidos como hipercolesterolemia y trigliceridemia, y durante la evaluación definimos con el médico clínico, la nutricionista y el psicólogo la aptitud para poder colocarse el balón y desarrollar un programa Alurión, planteándonos objetivos muy concretos con ella. Como ven, perdió más del 15% del peso a los 4 meses, y al año ya de colocado el balón, la paciente mantiene el descenso de peso logrado. Una cosa a resaltar importante en Laura es que teníamos miedo en la actividad física que ella pudiera hacer, pero la verdad que nos sorprendió que con 20 kilos menos ella logró tener una vida como hacía 20 años que no la tenía en cuanto a su actividad física, a sentirse mejor. Ella nos refería en las primeras consultas que nunca había podido brindarse el tiempo necesario para tratar su obesidad, y que recién a esta edad, ya teniendo hijos grandes y teniendo menos preocupaciones, recién ahora podía encaminar un tratamiento para la obesidad, ya que los anteriores tratamientos que había hecho no le habían sido efectivos. No sé, Vero, si vos querés acotar algo sobre esta paciente o si pasamos al segundo testimonio. No, simplemente poder, a mí me sorprendió mucho la última bioimpedancia que hicimos de Laura, porque generalmente con la edad de estos pacientes la masa musculoesquelética al perder tantos kilos se pierde en mayor proporción, y la verdad que nos sorprendió. Por lo tanto, eh, algo para rescatar es que ella mantuvo un plan de alimentación con su buen aporte proteico, sin abandonar las proteínas de su dieta y sin abandonar esta actividad física que mantuvo o que mantiene, y eso favorece para su estado nutricional actual. Bueno, muchas Si querés gracias. pasamos al próximo. Pasamos al próximo testimonio. Bueno, él es Matías, es un paciente de 42 años, que había intentado muchos tratamientos previamente para bajar de peso. Siempre tuvo una obesidad entre leve a moderada. Con los tratamientos anteriores lograba perder algo de peso, pero rápidamente lo recuperaba, o sea, tenía rebotes. Cuando lo vimos con el grupo multidisciplinarios, decidimos colocarle el balón. Él obtuvo un descenso de peso de alrededor de 10 a 11 kilos, el cual mantiene a la fecha. Les comparto el testimonio. Hola, mi nombre es Matías Orduña, tengo 42 años. En octubre del 2022 me colocaron el balón. En febrero-marzo lo expulsé, logré perder 10 kilos y he podido mantener ese peso durante estos 7 meses. Estoy muy conforme con los resultados obtenidos. A lo largo de este tiempo, con el equipo multidisciplinario y con actividad física, logré mantener la masa muscular. Perfecto. Ahí se cortó un poquito, Bueno, Facundo, el video. ¿cómo? Ahí se cortó un poco el video. Ah, bueno, pero creo que que esto me lo mandó él y creo que se corta ahí. Así que, ¿querés que lo Una vuelva de a las pasar? cosas importantes de rescatar de Matías es que es un paciente que viaja mucho y, ha logrado, paciente muy prolijo, ha seguido las indicaciones correctamente, logrando el objetivo y generando estos cambios no solamente en su ámbito familiar y en su vida diaria acá en Mendoza, sino también cuando viaja y cuando trabaja en el exterior, que la alimentación es mucho más difícil, más complicada, ha logrado generar cambios importantes. Muchas veces cuando el paciente tiene mucha actividad y se topa con una alimentación diferente, donde la opción más rápida afuera puede ser una hamburguesa o papas fritas, tratar de elegir otra selección de alimentos es algo muy importante para rescatar y valorar en todos los ámbitos
laborales, familiares, de amigos, debemos generar estos cambios durante el programa y después de la eliminación del balón para poder mantener el peso. Bueno, gracias, Vero. Algo más que yo tengo para decir en este caso es que Matías perdía 3, 4 kilos como mucho con los tratamientos anteriores. Como vos decías, es un paciente muy prolijo que tenía una adecuada selección de los alimentos, valoraba los alimentos de acuerdo a su valor nutricional y no tanto a su valor calórico, era ordenado en la alimentación y hacía mucha actividad física a pesar de que tenía esa actividad laboral tan agitada. Pero Matías me decía que perdía 3 4 kilos con los tratamientos anteriores y que a partir de eso, a pesar de mantener estos buenos hábitos de vida y de alimentación saludable, no lograba continuar el descenso. Con el programa Lurión logró romper esa meseta y descender esos 10 kilos que a él realmente le aquejaban. ¿Mm? Bueno, pasamos al tercer testimonio. María Marta es una paciente de 42 años. Vamos a escuchar su testimonio y después vamos a hablar algunas particularidades de su caso. Hola, mi nombre es María Marta, tengo 42 años. Yo me coloqué el balón el 9 de septiembre del año 2022. Mi experiencia fue espectacular. Me lo colocó Facundo junto con la doctora Cornú, la licenciada Cornú y el doctor González. La atención y la contención del equipo médico fue brillante, espectacular. No he tenido ninguna complicación. En su momento bajé 11 kilos, los que no he vuelto a recuperar, teniendo una variación de 2 o 3 kilos que dependen de mi voluntad y de mi actividad física, pero no tuve nunca efecto rebote. Con respecto a la colocación fue muy buena, tal cual como me lo indicó el médico. Iban a ser 24 horas, las primeras 24 horas complicadas de sentirme un poco descompuesta, pero pasado ese periodo de tiempo hice vida completamente normal, me sentí bien y de a poco fui incorporando los alimentos como tenía que hacerlo. Yo lo súper recomiendo, la verdad que ha sido muy, muy productivo y estoy muy contenta con el descenso que logré. Al día de hoy sigo en contacto con los médicos y me acompañan y me atiendo con la licenciada Cornú cada vez que aumento un poco de peso para no recuperar más kilos de los que he subido y quiero volver a descender. Así que nada, lo recontra recomiendo y me parece espectacular el programa. Bueno, Vero, no sé si vos tenés algún comentario con respecto a María Marta. Bueno, María Marta es una paciente que, bueno, justo los testimonios de los pacientes que ha tenido, o el paciente tiene buen resultado, son pacientes muy prolijos que han seguido indicaciones y que en el caso de María Marta venía luchando con sus kilitos de más hace mucho tiempo, insistiendo en muchos tratamientos, dietas muy restrictivas, con un entrenamiento físico muy importante, muy perseverante en su entrenamiento físico y sin responder con descenso de peso. Entonces, para ella, la colocación del balón fue el antes y después del objetivo que ella quería lograr. Actualmente tiene una variación mínima de peso, como ella lo nombró, son 2 kilitos que aumenta o 2 kilitos que baja, pero ha logrado mantener buenos hábitos, mantener un buen entrenamiento físico y bueno, está muy contenta con el tratamiento. Bueno, perfecto. Yo les voy a contar cómo fue mi experiencia con María Marta en la primera consulta. Ella llegó a nuestra consulta, a la consulta al tercer mes del puerperio, o sea, después de 3 meses de haber tenido su cuarto hijo, donde ella venía luchando con esos kilitos de más, como vos bien decías anteriormente, y ella me decía que quería colocarse, ya estaba decidida por el programa Lurión, ya tenía información al respecto, y quería colocárselo ni bien pasara el sexto mes
para poder amamantar a su hijo hasta el sexto mes, mantener ese vínculo con el bebé y después, una vez que el bebé se empezara a alimentar con otro tipo de alimentación que no sea la lactancia materna, poder ocuparse de esos kilos que le pasaba algo parecido al caso anterior, a Matías, que a pesar de tener buenos hábitos, llegaba a un descenso de 3, 4, 5 kilos como mucho y no lograba romper esa barrera o esa meseta. Eh, entonces lo que hicimos con María Marta fue un plan de alimentación durante esos 3 meses para que ella pudiera mantener la lactancia materna y posterior a eso se le colocó el balón gástrico y obtuvimos muy buenos resultados. Y como decía Verónica, al día de hoy tiene esa oscilación mínima en el peso y que, como bien ella dice, dependen puramente de su voluntad. Y algo rescatable en esto es que no existe un tratamiento mágico para el descenso de peso, sino que eh, en nuestra experiencia es muy importante la adherencia del paciente al tratamiento y el buen uso o el uso adecuado de la herramienta que elija el paciente. El balón gástrico alurión o el programa alurión no es el único tratamiento que nosotros realizamos en nuestra clínica. Hacemos tratamientos individualizados que van desde los tratamientos farmacológicos o conservadores hasta los tratamientos quirúrgicos y en pacientes seleccionados logramos excelentes resultados con el programa Alurión. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde muchas preguntas surgen a partir de si existe una garantía con respecto al programa Lurión, es decir, ¿qué pasa si el balón dura menos de esas 16 semanas? ¿O qué pasa si tengo alguna complicación y qué me puede pasar con el balón? ¿Y cuál es el alcance de la garantía Lurión? Bueno, tengo que decirles que Alurión tiene una garantía para ofrecer una mayor tranquilidad y satisfacción a los pacientes y que en el caso de que el balón durara menos de 90 días y se eliminara de forma natural, se sustituiría por un nuevo balón que no tendría ningún costo. Y por otro lado, que en el caso de que hubieran casos excepcionales, como complicaciones excepcionales, que son muy infrecuentes, pero pueden ocurrir o pudieran ocurrir, Alurión reembolsa los gastos corrientes que pudieran resultar de esa complicación. A su vez, para tener las condiciones completas y obtener mayor información, los invito a que entren a la página oficial de Alurión y en el apartado de garantía van a poder ofrecer el tipo de garantía amplia que ofrece Alurión cuanto a su producto. Bueno, Vero, no sé si querés hablar un poquito más de cómo aprovechar al máximo este programa Alurión. eh, lo dejo en tus manos, ¿te parece? Perfecto. Sí, ya vamos cerrando un poco con este seminario, así tenemos tiempo de poder responder todas las preguntas que tenemos. Con respecto al aprovechamiento máximo del programa, tenemos que tener presente, antes de la colocación, las sugerencias son fundamentalmente seguir las indicaciones médicas y de todo el equipo de salud. Generalmente se recibe mucha información en un primer momento y el paciente está un poco mareado, pero para eso tiene todo el equipo para poder guiarlo y tiene que tener un buen conocimiento de las indicaciones que tiene que hacer y de los efectos secundarios que puede llegar a aparecer durante las primeras 48 horas. Otra de las cosas importantes antes de la preparación para aprovechar bien el programa es tratar de elegir algún día para que el día posterior o las 48 horas siguientes estén más relajados en casa, que no tengan que ir a trabajar o ningún evento especial, ¿sí? Y asesorarse sobre o si hay algún familiar o alguna persona amiga que pueda acompañarlos para dedicarse a las actividades domésticas o las actividades que tengan que tener en casa, tener en cuenta que 24 horas van a estar como, pueden llegar a tener algún efecto de estar un poco más descompuestos. Con respecto, pasemos a la siguiente diapositiva, Facu.
Con respecto al aprovechamiento del programa durante el programa, o sea, post colocación balón, uno de los pilares fundamentales es el cumplimiento del plan de alimentación. Ese cumplimiento significa que por más que haya menos apetitos, por más que tengamos más saciedad, hay alimentos que debemos consumir todos los días. Fundamentalmente el aporte de proteínas, el aporte de grasa saludable y el aporte de hidrato de carbono saludable. La alimentación tiene que ser equilibrada en baja cantidad, pero no debemos abandonar los grupos alimentarios diarios ni tampoco suplirlos por alimentos que no son saludables. Por ejemplo, si yo no tengo hambre y me voy a comer un chocolate, no es la opción, sí, tengo que consumirme un huevo, tengo que consumirme pollo, tengo que consumir mis verduras, para poder respetar el plan de alimentación. En el primer mes, hasta el cuarto mes, y después de la eliminación. Con respecto a otros de los factores que podemos utilizar para que se aproveche más el programa son las herramientas que nos ofrecen el programa, que es la balanza y es el reloj. Eso nos ayudan a motivarnos. Una de las preguntas más frecuentes es cada cuánto nos tenemos que pesar. Eso lo vamos a ir definiendo en la consulta, depende del paciente. Hay pacientes que les sirve un pesaje de 3 veces a la semana, otro una vez a la semana, otro vamos intercalando entre el pesaje presencial cuando nos ve a nosotros y después el pesaje que pueden manejar o el autopesaje que lo pueden manejar ellos en casa. Siempre el paciente cada 2 o 3 días en un primer momento se pesa y después semanalmente y después cada 2 semanas seguramente. Pero hay que mantener la utilización de esas herramientas que nos ofrece el programa. Por otro lado, el contacto con los profesionales, el respetar los turnos pactados y si no hay posibilidad, porque no se puede lograr el encuentro en la consulta presencial, tratar de comunicarse con el profesional o el profesional se va a comunicar con el paciente a través de WhatsApp, a través del teléfono o a través de un mail, pero el seguimiento con el equipo interdisciplinario es fundamental. Por otro lado, el acompañamiento de buenos hábitos alimentarios, tratar de durante el programa generar el hábito del ejercicio físico, de la hidratación, de suspender los alimentos que no son saludables, de regular o eliminar la ingesta de alcohol si consumimos en exceso o de bebidas azucaradas, tratando de adoptar patrones de vida que nos lleven a cada vez ser más saludables. Y por último, siempre pedir ayuda al entorno y tratar de transmitir por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, a amigos, a familiares, a compañeros de trabajo, para que nos puedan acompañar. Recuerden que el entorno social que tenemos es muy importante para poder lograr los objetivos. Si nos acompañan y nuestros pares tienen los mismos objetivos o persiguen hábitos saludables, nos va a resultar mucho más fácil poder cumplir con todas las indicaciones. Y por último, Facu, la otra diapositiva. Y por último, post eliminación balón, es tratar de mantener lo anteriormente nombrado, ¿sí? Todo este cuidado alimentario, siempre vamos a tener nuestras debilidades y nuestras fortalezas en la selección de alimentos, pero tener presente que esta buena alimentación que mantenemos durante el programa, después de eliminar el balón, tenemos que lograr mantenerla. Seguir usando las herramientas que nos ofrece el programa para poder hacer un autocontrol de peso en un futuro y fundamentalmente, como lo nombré en la diapositiva anterior, debemos buscar pilares de apoyo, tanto en amigos como en compañeros de trabajo, y tenemos que aprender a evaluar cuáles son el entorno débil, el que nos complica, el que no nos favorece para el cumplimiento de los objetivos y tratar de aprender a manejar y poder convivir con ellos y tratar de acercarse a los pilares que nos pueden ayudar a lograr el objetivo. Y por último, en la siguiente diapositiva, una de las pacientes, un testimonio, soy policía, por lo que es muy importante estar en buena forma física. Mi experiencia en el programa Lurion ha sido extraordinaria y he seguido perdiendo peso después de eliminar el balón. Esto suele suceder en pacientes que logran verdaderamente generar
un cambio en el manejo de cantidad, calidad alimentaria y actividad física. Esta paciente bajó 13 kilos y los invitamos a, si quieren conocer más testimonios de pacientes que han pasado por el programa, se pueden meter a la página de Allurion y poder verlos. Gracias, No sé Vero. si... Entonces, qué importante todo lo que acabas de decir en el aprovechamiento al máximo del programa y en tener en cuenta que lo más importante es darle un buen uso a la herramienta. ¿Sí? O sea que el balón gástrico es una herramienta que nos va a permitir adquirir esos hábitos saludables de vida, alimentación, para que podamos mantener el descenso de peso logrado con el programa en el tiempo. ¿Qué es lo más importante? Es lo que más les cuesta a los pacientes a futuro y yo les puedo asegurar que, como está descrito en la literatura, en nuestros pacientes al año de colocado el balón se logra un mantenimiento de ese descenso de peso con una oscilación que va entre el 5 al 10% del peso perdido, o sea, de 1 a 2 kilos habitualmente. ¿Sí? Bueno, eh, el proceso es un poco lo que ya hemos visto. El proceso, si al paciente, si a usted le interesa el programa Alurión, lo primero que hay que hacer es concertar una cita, cuando mejor le venga al paciente. Nosotros tenemos muchos lugares de atención y tratamos de adaptar todo el programa a las necesidades y a los tiempos de los pacientes. Conocer en segunda instancia a todo el equipo médico que lo va a asistir, cosa de que logre cierta empatía con el grupo para lograr los mejores resultados en el tratamiento final. Por último, y para ir cerrando este seminario web, les voy a hacer la última pregunta. Si desean saber más a través de una consulta en línea o en persona, en consultorio, los invito a que respondan. Tienen 30 segundos para responderla. Bueno, muchas gracias. Los esperamos para poder seguir con esta consulta de manera personalizada en consultorio o por vía virtual. Ahí pueden ver los lugares donde tenemos atención, que es el Centro Médico de Chacras en Luján de Cuyo, el Centro Médico Tótem en San Martín y el Instituto de Clínica Médica y Diabetes en Ciudad. Ahí también les dejo nuestros mails para que las consultas que surjan puedan ser canalizadas. Por otro lado, si ustedes visitan la página de Alurión, también pueden eh, tener acceso a cuál es el centro más cercano para recibir mayor tipo de información. Bueno, vamos a continuar abriendo el chat de las preguntas, a ver si se puede contestar alguna. Veamos a ver si el doctor se puede conectar, porque hay muchas que él va a saber mucho más que yo de contestarlas. A ver, vamos a empezar con algunas preguntitas. Espero que se escuche bien. José nos está preguntando si pierde mucha masa muscular con este método. En realidad, la experiencia que nosotros tenemos y la bibliografía manifiesta que todo paciente que baja de peso, más de 10 kilos, hay una movilización en la masa musculoesquelética, ¿sí? Pero la proporción con el método que utilizamos, con la alimentación que utilizamos, no hay pérdida de masa muscular como sucedería en una cirugía bariátrica, porque el paciente no está sin comer, o sea, la ingesta que tiene es de 48 horas sin ingesta, ¿sí? O con dieta líquida. Inmediatamente en 5 días el paciente ya maneja una alimentación equilibrada, baja en
en cantidades, pero con un equilibrio de principios nutritivos adecuada. Por lo tanto, es fundamental que mantengamos una selección de alimentos adecuada rica en proteína. De esa manera, el paciente no pierde masa musculoesquelética, se movilizará, depende de la edad, aproximadamente 1 kilo o 2 kilos. ¿Sí? Siempre cuando se desciende se baja masa muscular, pero en este caso, con este tipo de alimentación, el paciente pierde muy poca masa muscular. ¿Volviste, Facundo? Sí, perdón, no sé qué pasó, que No se me pasa, trabó todo. Así algo que pasó. Estaba algo contestando pasó. una preguntita de si se pierde mucha masa muscular. Hay muchas preguntas que por ahí sería interesante que las contestaras vos, sobre todo, bueno, si querés las vamos preguntando. Eh, con respecto a la masa muscular, te comento que, bueno, les comenté a los participantes que la verdad que no hay mucha pérdida de masa muscular, el paciente, hay predominio de grasa que se pierde y siempre hay una movilización de pérdida muscular, pero se debe evitar lo más posible. No Sí, sé si querés aportar algo más. la idea es mantener la masa muscular y en los pacientes jóvenes intentamos aumentar esa masa muscular. Por ahí lo que vos decías anteriormente en la charla era que el paciente se centraba mucho en la pérdida de peso, en el valor de la balanza, eh, pero también hay que centrarse en que el adquirir hábitos de alimentación y también de actividad física regular, es muy importante y que no solo en la balanza vamos a ver reflejado el descenso de peso, sino que también en un apartado en la aplicación vamos a ver reflejado ese mantenimiento de la masa muscular o la ganancia. Cuando nosotros vemos que hay pérdida de la masa muscular, se nos prenden las alertas y en ese caso evaluamos cuál es el problema por lo cual el paciente está perdiendo masa muscular. Bueno, vamos a Fácil. otra pregunta, Facundo. Sí. Ahí Carlos pregunta, tengo una hernia en abdomen, ¿afecta en algo? Esa es No, más. en el caso de tener una hernia, lo que nosotros tenemos que valorar es si ese paciente ha tenido síntomas relacionados con la hernia. Más que nada en relación a si el uso del balón gástrico pudiera eventualmente, en un caso, eh, en algún caso excepcional, provocar una obstrucción intestinal, o sea que esa bolsita vacía, cuando se elimina por la materia fecal, estaría esa hernia en un lugar que generaría un estrechamiento del intestino y en ese caso sí estaría contraindicado el uso del balón gástrico. Pero en general el tener una hernia no contraindica la colocación y el acceso al programa del Lurión. Se debería valorar cada caso en particular. Bueno, muy bien. Hay varias preguntas, me pareció ahí una interesante. Bueno, a ver, ¿qué incidencia de gastritis hay? Nos pregunta Lucy. Ya que el balón está mucho tiempo en estómago, si hay incidencia de gastritis. Bien, bueno, perfecto. En cuanto a la incidencia de gastritis, uno durante la charla inicial con el paciente, cuando valoramos la aptitud para el procedimiento, preguntamos sobre los antecedentes de gastritis, sobre los antecedentes de úlceras gástricas en actividad, de tratamientos con medicación y en los casos, el uso del balón alurión estaría contraindicado solamente en el caso de que tengamos una úlcera activa o que la gastritis que tiene el paciente no pueda ser tratada con un protector gástrico como el omeprazol o como muchos otros protectores gástricos que existen. Solamente en esos casos se valorará si el uso del balón gástrico fuera posible. Eh, el balón gástrico en sí provoca aumento de las secreciones gástricas y por otro lado, este, si bien sus paredes son romas y el material es un material que no genera una irritación importante en el estómago, la mucosa, por tener ese cuerpo extraño, puede sufrir algunos cambios
por lo tanto, de irritación. Por lo tanto, a los pacientes les decimos que durante los 4 meses que van a tener el balón dentro del estómago, van a tener que tomar un protector gástrico en forma permanente. Este protector gástrico se toma todas las mañanas en ayuno y en general con eso no tenemos más problemas. Bien, Mm, mira, yo no sé si querés leer alguna voz, me parece que hay varias, por lo que vengo recolectando. Hay una que dice si existe alguna contraindicación en su colocación. Me parece interesante que pudieras sí, responder eso. Y por perfecto, sí, le último, hay respondo. muchos pacientes que preguntan sobre el costo y sobre la cobertura sobre la obra social. Bueno, voy a responder primero si hay alguna limitación para poder aplicar al balón, es decir, si hay alguna contraindicación formal para el uso de este tratamiento, y sí existe. Hay una contraindicación importante que es el tener alguna cirugía bariátrica. O sea, si tenemos algún estómago que ha sufrido una alteración anatómica, está totalmente contraindicado el uso del balón gástrico en cualquiera sea, un balón endoscópico o el balón gástrico alurión, es decir, el ingerible. Está contraindicado por el hecho de que ese estómago ya sufrió una alteración anatómica y no tiene el mismo tamaño y puede sí ahí sufrir mayores efectos de que ese cuerpo extraño permanezca 4 meses dentro del estómago y generar algún tipo de complicación. ¿eh? O sea que es una contraindicación absoluta que el paciente tenga una cirugía gástrica para colocarse el balón gástrico. Por otro lado, me preguntaba si hay un máximo de peso para poder limitaría el uso del balón. No, no, no hay un máximo de peso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que a la hora de elegir un tratamiento, nosotros como médicos especialistas en el tema, vamos a orientarlos hacia el tratamiento más efectivo y con el que logren mantener el mayor descenso de peso en el tiempo. Un paciente que tiene un exceso de peso muy importante, es decir, que tiene obesidad mórbida, este, el balón alurión pasa a ser una alternativa eficaz en el caso de que el paciente no se quiera operar o no sea candidato a una cirugía bariátrica. O sea, el abanico de tratamientos se va abriendo en la medida que este índice de masa corporal va aumentando y no existe una contraindicación en cuanto al peso para el uso del balón gástrico alurión, pero sí hay que valorar los resultados que vamos a conseguir y las expectativas que tiene el paciente en cuanto al descenso de peso. Muchos de nuestros pacientes que tienen un exceso de peso muy importante se colocan el balón gástrico aún sabiendo de que por ahí con una cirugía bariátrica lograrían un mayor descenso de peso, pero lo toman como una alternativa no invasiva en la adquisición de hábitos saludables de vida y de alimentación que les permitan lograr un descenso eh, importante de peso y que lo puedan mantener en el tiempo. Mm, Muy no sé qué claro, otras Facundo. preguntas. Em, ¿Cuál es el factor de que una sí, persona baje 10 kilos y de que otra persona baje 20 kilos? Bueno, eso es una buena pregunta. Por ahí ustedes van a encontrar muchas publicaciones en las redes que hablan de que un paciente perdió 10 kilos, otro paciente perdió 40 kilos, otro paciente perdió 45 y otro 25. Bueno, ¿qué es lo que lo hace que uno baje 10, otro baje 20 o otro baje 40? Básicamente es es el peso inicial con el que el paciente comenzó el programa. ¿Sí? O sea, nosotros hablamos de que en una media se pierde alrededor del 10 al 15% del peso inicial o del peso corporal total. Si un paciente pesa alrededor de 150 kilos, lo que vamos a esperar es que ese paciente con el programa Lurion baje alrededor del 15%, que significaría perder entre 20 a 30 kilos de peso. Pero si un paciente pesa 70 kilos, lógicamente que el descenso de peso va a ser menor, pero va a estar siempre ligado a ese 10 a 15% del peso inicial con el que comenzó el programa.
Ahí veo otra pregunta interesante, que es si existe límite de edad para su colocación. Y no, no existe un límite de edad para la colocación, como sí existe un límite de edad para la indicación de una cirugía bariátrica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la edad en un procedimiento quirúrgico pasa a ser un factor independiente, como es la obesidad o como es la hipertensión o como son las apneas severas del sueño, o sea, un factor independiente de riesgo. Entonces, en pacientes con edad avanzada, generalmente, en mi caso, no coloco, no realizo cirugías bariátricas, pero sí una opción a tener en cuenta, como fue el caso de Laura, el primer testimonio que compartimos, que con 74, con 73 años se colocó un balón gástrico y tuvo excelentes resultados. En los límites de edad, tanto en un paciente mayor de 70 años, por ejemplo, tenemos en cuenta consideraciones especiales en cuanto a la actividad física, en cuanto al tipo de alimentación, o sea, vamos viendo cada caso en particular. No sé, Vero, si vos querés agregar algo con respecto a eso. Me parece que hay una preguntita, bueno, algún equipo, el paciente que piden algún equipo en Río Negro. Facundo, eso se tienen que, recién lo nombraste, que tienen que meterse, digamos, en la página y poder asesorarse, ¿o tenés algún dato sobre eso en otra provincia? En la página oficial de Alurión van a Debe estar. encontrar un apartado donde dice busque su clínica más cercana y ahí este, van a poder ver de acuerdo a las localizaciones cuál es la clínica que está más cercano de acuerdo a su domicilio. Igualmente nosotros hemos colocado balones en pacientes de otras provincias y en esos casos el seguimiento es por vía virtual, por llamados telefónicos, por consultas virtuales y logramos un correcto seguimiento del paciente a lo largo del programa sin ningún tipo de problemas. Hemos tenido pacientes, bueno, de Buenos Aires, de Córdoba, de San Luis. eh, Así que no es un impedimento para que realicen el tratamiento con nosotros en Mendoza. Sí, lo que tienen que saber es que tienen que venir a Mendoza, que les coloquemos, a que les El coloque balón. el balón. Y a mí me gusta que por lo menos estén 48 horas en Mendoza, justamente porque son esos días donde el paciente tiene síntomas y no se siente del todo bien. Entonces es importante que estemos cerca para poder responder ante cualquier necesidad. Bueno, y creo que las preguntas que quedan son más que nada en relación a los precios. Sí. Si trabajamos con obras Precio y sociales y cuál es el cobertura costo del de... tratamiento. Bien, bueno, en relación a si trabajamos con obras sociales, trabajamos con todas las obras sociales en los distintos centros médicos. Habitualmente la consulta inicial está cubierta por la obra social. Son muy pocas las obras sociales con las que no podemos cubrirlas, pero el tratamiento en sí no está nomenclado. Existe un nomenclador de prácticas nacionales, que es algo que codifica cada práctica, y si no está nomenclado el tema del balón gástrico alurión, la obra social no tiene manera de cubrirlo. Por lo tanto, pasa a ser un programa de manera particular. Y en cuanto a los costos, nosotros dividimos los costos en dos partes. Una parte que son los materiales, que es lo que provee directamente al Urión a través de Tecnoimagen, y otra parte que es exclusivamente eh, el programa médico de seguimiento y la colocación del balón. Nosotros colocamos el balón en dos centros, que es el Centro Médico Chakras y el Centro Médico Totem. Son los dos lugares donde podemos colocar, hacer este tipo de prácticas porque tenemos el equipo de rayos que necesitamos para realizar el procedimiento. Por lo tanto, la parte de
honorarios del programa médico se toma en cuenta los honorarios de colocación, del uso del centro médico y el uso de la sala de rayos, y después se toma en cuenta el seguimiento durante los 4 meses con el equipo multidisciplinario. Ahora bien, vamos a hablar, les voy a decir los valores reales que tiene la parte de materiales y la parte de programa médico. Todo lo que les voy a decir ahora está valuado en dólares por ser un producto importado, pero se paga en pesos y todo está valuado al dólar oficial del Banco Nación, sin ningún tipo de impuestos agregados. O sea, es el dólar que establece el Banco Nación para compra y venta. Entonces se toma el valor de venta del Banco Nación del día de la fecha y a partir de eso, luego de confeccionar, de llenar un formulario que se llena en conjunto con el paciente y conmigo, eh, Tecnoimagen nos va a proveer, le va a proveer al paciente, mejor dicho, de un presupuesto que tiene un tiempo de duración para poder cancelarlo. Eso está cotizado en dólares con la cotización del peso al peso del día de la fecha. Espero que se haya entendido. Y tiene un costo aproximado de unos 4.200 dólares oficiales, que al día de hoy son más o menos 1.600.000 pesos. Esa sería la parte que involucra a los materiales. Y en cuanto al valor del programa médico en sí, es aproximadamente unos 1.500 o 1.600 dólares oficiales más. La primera parte del programa, es decir, la de los materiales, este, se abona directamente a una cuenta que les provee Tecnoimagen. Esto se puede pagar por medio de transferencia o por depósito bancario y está facturado con el 21% del IVA correspondiente. Muchos pacientes lo que hacen es deducir de ganancias ese porcentaje o utilizar el IVA. Bueno, eso depende de cada uno de los pacientes. Por otro lado, el programa médico se paga al momento, el día previo a la colocación, se programa la colocación de acuerdo al tipo de paciente. Muchas veces los pacientes nos piden que se lo coloquemos tiempo después porque tienen un viaje programado o alguna actividad que hace que se dilate el tiempo entre que llegó el balón a nuestro centro médico y que el paciente se coloca el balón. En todos los casos tratamos de respetar el valor del dólar con el que el paciente abonó el balón, este, y tratamos de darles todas las posibilidades que están a nuestro alcance para que puedan abonar lo restante del tratamiento. Lamentablemente es en efectivo, hasta el momento no hemos podido conseguir una financiación en cuotas, ya sea por una tarjeta de crédito o directamente, pero estamos trabajando para que en algún momento se pueda dar eso. Y la parte restante al programa, que sería fuera de los materiales, dijimos que eran alrededor de 1.500, 1.600 dólares oficiales, que al día de hoy serían alrededor de 600.000 pesos más o menos. Esto puede ser un poquito más, un poquito menos, depende de la variación del dólar. Son valores aproximados a la realidad lo que les estoy diciendo. Y ahora veo una pregunta más. ¿Qué incidencia, según su experiencia, al eliminar el balón hay de oclusión intestinal por impactación en la válvula ileocecal? Bueno, no hemos tenido ningún caso. Hay muy pocos casos descritos en la literatura. Hay que tener en cuenta que se han colocado más de 100.000 balones y que a medida que ha ido evolucionando esta tecnología del balón gástrico ingerible, cada vez son menos los casos o las complicaciones que pueden ocurrir. Este, sí, yo me imagino que esta pregunta está orientada a que el balón gástrico que se coloca mediante endoscopía tiene mayor porcentaje de complicaciones
eh, tanto en la colocación como en la extracción y también en las complicaciones que pudieron ocurrir durante el proceso del tratamiento. Pero con el balón gástrico alurión no es una complicación que haya que tener en cuenta por su grado de ocurrencia. Y no veo ninguna otra pregunta. ¿Vos ves algo más, Vero? Bueno, ya no hay más preguntas. Les agradezco a todos su participación y los invito a que nos contacten, ya sea por medio de los centros médicos, por medio de nuestras direcciones de mail personales o por las redes sociales, para obtener mayor información y tratar de aclarar todas las dudas y que prontamente inicien el programa con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo. Yo quería agregar que si se nos ha pasado alguna pregunta que no hemos respondido, que se traten de comunicar con nosotros. Le pedimos disculpas si no hemos respondido. Y bueno, muchísimas gracias, Facundo, por toda la información y a los participantes y obviamente a Tecnoimagen y a Lulu. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego.